Estamos con Juan de la Puente. ¿Cómo está, Juan? Buenas noches. Un Bienvenido. gusto. Buenas noches. A ver, Juan, ¿cómo entendemos la votación de hoy? Porque uno lee los resultados, unanimidad, y parece que detrás de esa unanimidad hay efectivamente fuerzas políticas de acuerdo con la reforma política, tal vez también con la reforma judicial, pero todo eso también parece resultado del mensaje presidencial. Es evidente que el impacto entre las palabras de Vizcarra y la actuación resuelta del Congreso en las últimas 24 horas. Bueno, hemos vivido 48 horas de un consenso a palos, ¿no? Consenso a palos. La votación de hoy es una votación que expresa un alineamiento del Congreso a la opinión pública y a lo que señala el presidente, y se han producido en las últimas horas decisiones hasta hace algunos días impensadas que van en la dirección precisamente de un consenso muy áspero, que en otras condiciones, en un régimen de mayor pacto, de mayor calidad, podrían ser objeto de una negociación mucho más abierta, porque el Congreso el día de ayer tomó decisiones como tener esta vía hasta el 4 de octubre para las reformas, accedieron los miembros de las bancadas, los voceros, a ir a conversar con el presidente, y se agilizaron debates que habían estado dormidos o retrasados o bloqueados. Bueno, esa es la primera prueba de lo de hoy día, ¿no? Es decir, sí se podía trabajar a esta velocidad. Estos 40 días de los que se quejaba el presidente, que las reformas habían dormido un poco encarpetadas. Bueno, en esto gana mucho el presidente, ¿no? Porque si el Congreso se resistía, era la expresión de que no quieren. Pero si el Congreso se pone agilito, es la expresión también de que el presidente tiene razón. En ambos casos me parece que el mensaje del presidente sale fortalecido de estas 48 horas, ¿no? ¿Fue una amenaza la de Vizcarra? Hay analistas políticos que entendieron el mensaje de Vizcarra como una amenaza innecesariamente confrontacional. Otros más bien lo han entendido como un pleno recurso de su investidura para invitar al Congreso a que trabaje a la propia velocidad del Ejecutivo. Bueno, vivimos 2 meses de una guerra política, 2 años de una tensión. Nosotros tenemos una inestabilidad ya estable, ¿no? Se ha estabilizado la inestabilidad. Sí. Entonces, en ese contexto, la política de fuerza de los actores es vigente y no tiene que extrañar. Pero además, si nos atenemos en términos constitucionales a las prerrogativas de los poderes, una de las funciones de los poderes es exigir a otro. Entonces yo no lo vería como amenaza, porque también el Congreso ha expresado en varios momentos lo suyo. Cuando alguien desliza por ahí la idea de la vacancia, por ejemplo, yo no lo tomo como amenaza, lo tomo como una política de fuerza. Los poderes tienen una misión constitucional de exigir, y lo que hemos tenido es exigir. ¿Cuál es la frontera entre eso, entre la exigencia y el respeto a la autonomía de cada poder? Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema que ha evolucionado de la vieja separación de poderes de Montesquieu, donde había más separación que interacción, a modelos que después de la Segunda Guerra Mundial son modelos de más cooperación. Y entonces no se entiende hoy día la cooperación entre la separación de poderes si no hay cooperación. Y nosotros tenemos un diseño institucional muy hecho para la cooperación. Hay muchas cosas, desde el presupuesto de la República, la designación del BCR, del Contralor, del Superintendente, el propio gabinete, está hecho en ese mecanismo de cooperación. De modo que yo diría que el viejo pensamiento de la separación de poderes en el Perú se ha trocado en un sistema de más cooperación. Los italianos llaman a esto el indirizzo político, es decir, más cooperación que tensión. Además, cuando se invoca la separación de poderes, casi siempre se hace o para blindar a alguien o para tratar por un tema político, más que por un convencimiento de que efectivamente no hay que meterse en esos temas, ¿no? Lo pienso por la situación del fiscal, ¿no? Por ejemplo, pero lo que hizo el presidente el día domingo creo que es plantear 2 medidas, no solo uno. Uno es la cuestión de confianza y segundo es la legislatura extraordinaria o sesión extraordinaria. De modo que lo que ha diseñado es un escenario de consenso a palos incluso, de cooperación en medio de la tensión. Y no ha sido necesario llegar al miércoles, ¿no? En 48 horas el sistema de cooperación ha funcionado. Otro asunto, otro negocio ya es lo que pase mañana, pero hoy día tenemos una reforma aprobada, ¿no? Decías que sale el presidente fortalecido luego de la votación de hoy, y decías también que este es un consenso a palos. ¿Qué ha perdido el fujimorismo en estas 48 horas? ¿O ha ganado más de lo que ha perdido? Considerando que hace algunos días, a través de su lideresa, sus partidarios votaban en abstención en una de estas reformas y hoy más bien parecen todos alineados con el presidente. A mí me parece que en ellos también hay un reordenamiento de opciones, ¿no? Lo que escuché en la mañana o leí la declaración de la congresista letona es que el fujimorismo se había reunido ayer
y habían tomado decisiones. Y una de las decisiones que a mí, digamos, particularmente me impresionan es que hayan decidido apoyar las 4 reformas, incluyendo la tercera de las propuestas del presidente, que es la no reelección parlamentaria. ¿Te impresionan para bien o es una me impresiona en el sospecha? sentido en que muchos pensábamos de que eso era muy complicado al interior del fujimorismo, considerando además el número de parlamentarios y que hay un grupo de parlamentarios emergentes donde podemos encontrar a la misma letona, al parlamentario, a Miki Torres, que creían que este es su inicio de una carrera política. Luego tenemos un grupo de parlamentarios que son provincianos, pero que han hecho política antes, y entonces, digamos, con ellos no se acaba la tierra al dejar de ser parlamentarios, porque han tenido frentes regionales, frentes locales, ellos sienten que hay más vida, hay vida después de su registro parlamentario. Ahora, entonces, ¿el fujimorismo es como que de pronto existe un convencimiento repentino en la reforma o es que se le está acabando el juego político y es mejor vamos a transar porque si no vamos a salir perdiendo con una eventual disolución, ¿no? Estamos frente a un giro, frente a la tensión que se ha vivido en las últimas semanas y el fujimorismo ha reculado, ha retrocedido en una línea de cooperación forzada, obviamente, obvio que es forzado, pero también hay un instinto de conservación, ¿no? Porque los pasos que han dado en las últimas semanas son pasos todos, yo creo que equivocados, que han llevado a que ha llevado al aislamiento social del fujimorismo. Porque el fujimorismo siempre ha tenido una mayoría en contra en la élite. La fuerza del fujimorismo ha estado en los sectores C, D y E, que además son los sectores que han hecho el 40% de Keiko Fujimori el año 2006. Ellos expresan un país conservador, un país con ciertos rasgos, pero digamos hoy políticamente están muy aislados en la sociedad. Yo no diría que se han destruido, pero por lo menos se han deconstruido en la última etapa, se han desensamblado y yo creo que necesitan tiempo para poder parar la pelota y ver qué es lo que van a tener más adelante. Entonces, el giro que se ha producido tiene ese sentido de la autoconservación, pero también de rápidamente evitar mayores daños, ¿no? El lunes el Perú amaneció con la sensación de que el presidente se había puesto los pantalones y que si el Congreso no respondía a su invocación, se cerraba el Congreso, ¿no? Más de uno incluso celebró esa posibilidad y otros, me parece que erróneamente, quisieron hacer una analogía con la disolución del 5 de abril del 92. ¿Tú crees que ya el fantasma fue exorcizado en estas últimas 24 horas y que mañana nos enfrentamos a una presentación del gabinete, pero con una posibilidad bastante más remota de la disolución? Yo diría que todavía estamos al 50-50. Ah, sí. Mi impresión es ¿Tú crees que el fujimorismo le podría retirar la confianza al gabinete? Yo creo que el primer forcejeo, que es por el asunto de la cuestión de confianza, la ha ganado el presidente. Hay un segundo forcejeo que tiene que ver con los plazos. El fujimorismo señala que su línea de tiempo acaba en el 4 de octubre. 4 de octubre. Y lo que dijo ayer el ministro de Justicia es que se vota la confianza junto con los textos constitucionales, con las 4 reformas. Ahí hay una primera dificultad porque hoy día ya fue aprobada una primera reforma, que si bien es cierto tiene pocas diferencias con el texto inicial y además tiene una gravísima omisión en el tema de género, no sabemos cómo van a ir las otras 3. Quizás entre el votar ahorita o votar el día 4 más tardar, podría haber un momento intermedio, un fast track de 2 o 3 días, y eso es un desafío para mañana. Pero no es seguro que también en eso se pongan de acuerdo. Ese es un segundo forcejeo. Y un tercer forcejeo es en la calidad de las reformas. Porque en realidad la bicameralidad es una propuesta muy interesante, pero el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo es un proyecto necesita un poco ¿no? farragoso en algún momento. Sí. Pero con que la Constitución diga que tengamos 2 cámaras y la de diputados se va a tener tanta cantidad de personas y la de senadores tanta cantidad de personas, que va a haber una lista alternada de género, y en el Senado, lista cerrada y no de voto preferencial, yo me contento. Y el resto va a la legislación infraconstitucional. Pero en el asunto de la reelección sí hay un asunto, hay una cosa muy complicada, porque en realidad lo que aspira el país es épicamente a ver cómo 130 personas ante 30 millones de habitantes se hace un harakiri, sí, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí hay una discusión porque hay gente que considera que podría esto canjearse por la renovación por tercios o renovación por mitades. Entonces yo creo que estamos hablando de 3 forcejeos. El forcejeo de la cuestión de confianza, que la ganó el presidente, el forcejeo de los tiempos, de la votación, de los días, que yo creo que está en proceso, vamos a ver cómo termina, y el forcejeo, que yo creo que es mucho más complicado, con la calidad de las reformas, especialmente en el asunto de la reelección. Hablemos de lo que se ha aprobado hoy día, de
de la modificación de 3 artículos de la Constitución para definir quiénes van a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura y cuáles van a ser sus funciones. En general, lo comentabas, no es un texto muy distinto del que envió el Ejecutivo. ¿Cuáles te parecen las principales virtudes de lo que se ha aprobado hoy? Primero, meritocracia, concurso nacional, se elimina este cuoteo. En segundo, que haya una comisión especial, ¿no? que selecciona, y tengo entendido que lo podría presidir el defensor o la Defensoría del Pueblo. Sí, el defensor del pueblo, y también le integran el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas y un rector elegido en votación por las universidades. Me parece privadas. muy útil ahí 2 cosas. Primero, que sean con rectores de universidades licenciadas, ¿no? Y así nos evitamos lo que han pasado en las 2 últimas generaciones del CNM, donde han sido elegidos miembros del CNM gente que venía de universidades que tenía 8, 10, 15 años. Claro. Y el segundo es una edad adecuada. Yo no, en ese sentido no soy gerontocrático, pero me parece que este no puede ser el primer trabajo de una persona, sino casi el trabajo más importante al final de una determinada vida profesional de 25 años. Y una cosa que me parece muy interesante es señalar que las decisiones sobre ratificación o no del CNM tienen que ser, ahora se llama Junta Nacional de Justicia, tienen que ser motivadas, porque en realidad se habían cometido muchísimos abusos. Mi impresión es que teníamos un CNM mal constituido con demasiado poder. Y ahora, como nos equilibramos, tenemos un CNM constituido con mérito, pero con un poder no tan decisivo. Si a esto lo complementamos con el proyecto de ley que ha planteado la Comisión Wagner, que lo presentó el presidente al Congreso, de una especie de un órgano de control que nazca de fuera del Poder Judicial y del Ministerio Público, o sea, se acabó el autocontrol, sí podríamos tener un mecanismo de mayor vigilancia de la función jurisdiccional. Decías que ha sido una grave omisión el tema de la paridad. Se discutió, se debatió, pero lamentablemente no se logró incorporar por un tema, no sé si de tiempos o de posiciones políticas, pero a estas alturas que no haya una mujer, es decir, puede haberlo, pero no va a haber paridad en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Me parece que es un error, y además el argumento es un argumento falso meritocrático, al decir que el sexo no determina la calidad de las personas. Bueno, si es que el sexo no determinara la calidad de las personas y su empleo, ¿por qué las mujeres ganan el 30% menos que los varones? Y además, porque esta es una demanda muy sentida por la gente, porque cuando la gente sale a marchar diciendo ni una menos, no está marchando solamente contra la violencia contra la mujer, está marchando contra todo este sistema que impide que desarrolle sus libertades y capacidades. Entonces, a mí me parece que esa es una decisión poco feliz o infeliz del Parlamento, y me demuestra que sectores políticos de nuestro país, que incluso, ya no estamos hablando del fujimorismo, que tienen posiciones aparentemente avanzadas, en realidad esta modernidad es falsa, y yo creo que no le hace daño, no le hace bien al país. Ahora, Juan, otro tema lamentable también es que esta misma Comisión de Constitución, que ha debatido en estas últimas 48 horas todos los temas concernientes a la reforma, han desestimado una iniciativa también del Ejecutivo en el sentido de que los congresistas deben declarar su patrimonio. Y esto han preferido, no sé si postergarlo, pero en todo caso lo han desestimado. Esta es una mala noticia, ¿no? ¿Qué reforma se puede poner en marcha si es que los congresistas prefieren no transparentar la información que tiene que ver con sus pertenencias, con lo que tienen? Esa es una locura, porque van a tener que tomar una decisión contraria y a la fuerza. Porque hoy día en el mundo hay un movimiento en contra de la opacidad de los políticos. Y con más fuerza, y de los hombres públicos, y con más fuerza incluso después de la crisis financiera del año 2008-2019. El propio G20 está combatiendo los paraísos fiscales, la opacidad de los hombres públicos, de los políticos, los bancos de trasiego. Y entonces oponerse a algo tan elemental como es la declaración de intereses y de patrimonio es un contrasentido. Esa es una visión parlamentaria muy del siglo XVIII. A mí me parece que esa defensa es muy trasnochada. La verdad que hoy en día los parlamentos hoy día en el mundo están en una cosa distinta, ¿no es Hoy cierto? me llegó por WhatsApp, no sé si lo tenemos producción, yo lo había pensado para el final del programa, pero teniéndote aquí me parece interesante poder conversarlo, un video sobre una experiencia en México. Si la producción me avisa y si le podemos poner para... ¿No lo tenemos? Una experiencia en México donde hay una comunidad que ha prescindido de los partidos políticos y donde quienes se encargan del gobierno son los propios representantes de la ciudad, ¿no? Está el dueño de la farmacia, que hace también las veces de alcalde, y los propios ciudadanos que son regidores pero que no tienen compromisos partidarios. En el Perú, ¿esa experiencia tú crees que funcionaría, o tú eres de los que está convencido de que hay que
fortalecer los partidos políticos, a pesar de que no necesariamente han infundido respeto en los últimos años en la población. Pero ya le hemos ganado a México, porque eso pasa en el Perú. El Perú no manda los partidos, o sea, digamos, esa es la verdad. Esta es la primera vez en 25 años que se produce un ataque de un sistema democrático a la antipolítica. Porque lo que hemos tenido 25 años es antipolítica, ¿no? Yo digo, la antipolítica es el pequeño Fujimori que todos llevamos dentro, algunos más grandes, otros más pequeños. Y entonces este sistema que ahora ha empezado a cambiar, solo estamos en los inicios, tiene que ver con una épica antipolítica. Porque en realidad, a ver, hace 10 años en las encuestas aparecía que solo el 20 o 25% estaba de acuerdo con la reinstalación del Senado. Ahora hay un 53% del Senado. Estamos cambiando el CNM. Yo particularmente estoy en desacuerdo con la no reelección. Yo estoy a favor de la reelección parlamentaria. Pero entiendo que hay un movimiento de la gente que considera que puede haber más democracia planteando cambios a las reglas de juego de los últimos 25 años. ¿Estás a favor de la reelección de congresistas, la reelección continua o con alternancia de un periodo, por ejemplo? Yo en general estoy de acuerdo con dos cosas, ¿no? Pueden tirarme piedras incluso. Estoy de acuerdo con la inmunidad parlamentaria, que es un principio básico del parlamentarismo. ¿Estás de acuerdo con que se mantenga la inmunidad? Estoy de acuerdo. Pero con acotarla un poco al menos, porque... Hay una inmunidad de proceso y una inmunidad de arresto que ya lo diferencia de la norma. Pero yo señalo un caso. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde no se hubiese podido enfrentar a la mafia de Orellana si es que no tenía inmunidad parlamentaria. Hay un ejemplo básico. Ahora, pero cuando tenemos un caso en el que la inmunidad funciona y tenemos 5 o 6 donde la inmunidad más bien hace que parlamentarios no se enfrenten a la justicia como la mayoría de ciudadanos. De acuerdo, pero eso tiene que ver con un pacto de impunidad al interior del Congreso. Pero hoy día la amenaza de las instituciones del sistema político es de los poderes fácticos, de aquellos poderes que penetran con dinero y consiguen cosas y con lobbies en los parlamentos. Entonces, y si no, con fuerza. ¿Estás a favor de la reelección de congresistas? Yo estoy a favor de la inmunidad. Pero incluso podría conceder, de repente vamos a una renovación por tercios o renovación por mitades. En el Perú ya se fueron todos hace tiempo. O sea, la tasa de reelección parlamentaria en el Perú es de 20%. Es de 20-22%. Sí. ¿No? Y si uno hace estudios ahí de política comparada, los sistemas que mejor funcionan son donde la tasa de reelección es más alta. Entonces, en el Perú, desde el año 1995 o 2000, se están yendo todos cada 5 años. Entonces, esa idea de que se vayan todos cada 5 años, a mí me parece muy interesante, muy atractiva, pero poco práctica, porque ya no se están yendo cada 5 años todos. Es verdad, porque si cada 5 años se van todos, en realidad se reciclan todos. No pero igual votaremos, yo estoy de acuerdo con el referéndum, votaremos, yo votaré en contra, pero es muy interesante lo que estamos viviendo ahora, porque tenemos reforma más referéndum. O sea, si los estudiantes de derecho, de periodismo, economía, deberían venirse del mundo a vivir aquí, porque aquí estamos viviendo un laboratorio de construcción y construcción de un sistema político todavía en pequeño. Tenemos un momento plebiscitario. Todavía no tenemos un momento constituyente. Y en eso quizás radica los riesgos de este momento, ¿no? Porque en un momento plebiscitario se vota y se discute menos. Pero, en fin, eso es lo que hoy día tenemos y hay que encarar lo que está sobre la base en el escenario, ¿no? Este ha sido viene siendo un año especialmente traumático. Renunció un presidente ante la posibilidad de ser vacado. Estamos en un gobierno que no sabemos si es de sustitución o de transición. Y estamos por terminar el año con una elección municipal y regional de lo más desabrida en términos de propuestas y en términos de involucramiento de la ciudadanía. Sí, y vamos a terminar con un referéndum. Sí, cuando mi esposa entra al cuarto de mi hijo y le dice, oye, este cuarto está desordenado, y le dice, no, mamá, no está desordenado, está en movimiento. Entonces, yo creo que tenemos un país en movimiento. Yo tengo una visión positiva ahí en relación a cómo está comportándose el país. Probablemente nos va a afectar en economía, pero tenemos 18 años de reformas atrapadas, ahogadas o digamos, o bloqueadas, ¿no es cierto? Entonces, si no hubiésemos tenido esos 18 años, podríamos tener otros más. El propio presidente del Congreso, Salaverry, quería tener 3 años más de debate sobre las reformas. Sí, este gobierno yo creo que es de transición. Aquellos que dijimos cuando juramentó Vizcarra que era un presidente de transición, fuimos objeto de pedradas en internet y en Face, pero desde el domingo a mí me queda claro que este es un gobierno de transición y es bueno que lo sea, porque puede plantear reformas, debería plantear más pactos, más ajustes, más modificaciones, más diálogo social, que es lo que hace un gobierno de transición en su periodo. Ahora, de acuerdo con esto de que cuando hay movimiento, efectivamente hay también posibilidad de hacer
de hacer cátedra al interior del propio país y aprender de nuestras propias mecánicas políticas. Pero también el exceso de movimiento no hace que nos distraigamos de una gran agenda donde están el tema de la reconstrucción, el tema de la anemia, la desnutrición, el friaje, qué sé yo, el tema de la educación, finalmente, que era una de las grandes propuestas también de Vizcarra, a pesar de tener un espacio de gobierno corto, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero digamos, y todos pagamos las consecuencias de eso. Mi impresión es que la operatividad de los gobiernos regionales, locales y del gobierno nacional ha bajado sustantivamente. Y estamos entrando en una etapa donde las cifras sociales no van a ser muy halagadoras en los próximos meses o años. La anemia ha subido, creo que va a subir un poco más. La pobreza ha subido un punto, podría subir 2 más. Y esta rebaja sustantiva que hemos tenido de la desnutrición crónica infantil probablemente sea mayor y nos estanquemos, lo cual implica que este país vuelva a ver indicadores sociales que no ha visto hace mucho tiempo, porque hemos tenido una visión muy contemplativa del crecimiento. Claro, hemos bajado 30 y tantos puntos de pobreza en 17 años de democracia, que no es poca cosa, pero daba la impresión que la pobreza ya no era un asunto nuestro y estamos volviendo a la realidad. Todo eso yo creo que lo planteamos como un desafío, y por eso es importante que haya participación política en los temas políticos, pero también que haya participación política en estos temas de la agenda pública, que es lo que yo no he visto en los últimos años. Juan, para terminar, hay analistas que dicen, bueno, esta coalición ejecutivo-congreso da pie para que aparezca un personaje autoritario y en las siguientes elecciones capitalice un poco todo este desmadre y haga su propio juego político. ¿Tú crees que ese es el escenario que se pinta aquí al 21? Estamos en el Perú, hacer cálculos y especulaciones de 3 años es un deporte de aventura, pero a ver. Es todavía cierto, pero primero que podría decir que el Perú es un cementerio de outsiders. Todos quieren ser outsiders, ¿no es cierto? Segundo, que hay cosas inéditas que han desafiado la teoría. Es el caso de Belmont, ¿no es cierto? Belmont podría ser alcalde de Lima. Había un filósofo, no sé si griego, que decía que nadie se puede bañar 2 veces en el agua del mismo río. Bueno, Belmont puede ser 2 veces outsider. O sea, es una locura en términos de la ciencia política. Y además pero también se da el lujo de no querer ir a debatir sí. Y entonces, al debate. Pero también es cierto que somos un país de líderes políticos que resucitan. Eso también es cierto. Una opción podría ser que este llamado desmadre genere una opción radical de derecha e izquierda, pero también podría ser que genere un centro político. Y yo lo que advierto ahora es que hay una crisis en el Perú conservador, pero también hay una crisis en el Perú de izquierda. Y este presidente, que está en construcción, ¿no? Como un presidente republicano, el presidente Vizcarra, está sin quererlo de repente, sin desearlo, está reconstruyendo un centro político que no hemos tenido en los últimos años. Bueno, me quedo con muchas ganas de hacerte más preguntas, pero tendrá que ser en otra ocasión, mi querido Juan. Un gusto, muchas gracias. Gracias por venir y por iluminarnos un poco. Son las 9:29, pausa y regresamos para conversar con María Emma Manarelli, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Volvemos.